Mi nombre es Andrés Misraín Romo Córdoba y les vengo a hablar sobre el sistema penitenciario Mendoza, la cual está ubicada en Argentina, la cual acontece con sus innumerables acontecimientos malos, el cual consisten en la involucración de la Interamericana, que es la que organiza y selecciona las penitenciarías para el buen uso correcto de la reinserción social. Bueno, ¿por qué es tan famosa la cárcel de Mendoza? Por sus numerosas cifras negativas con respecto a reos, a cuestiones de seguridad, luz, vivienda y esta readaptación que no existía en esos tiempos. Todo empezó por una señal de auxilio por la Interamericana, que señalaba que no había una coexistencia entre reos y material penitenciario, el cual llegaba a tal grado de tener riñas entre ellos, muertes, entre otras cosas. Unos puntos a percaptar en esa situación fue de que no se individualizaba a los reos. O sea, pongamos un ejemplo, uno que robó un dulce era igual o menor a alguien que había matado a un niño, a un infante. Igual no había una individualización de penas, todos eran por igual. No había esta sana convivencia, no había luz ni comida. Las instalaciones eran deplorables. Pongamos que en una celda deberían haber 2 o 3 personas, ahí existían hasta 10 personas en la misma cárcel. Y esto fue dando acontecimientos con la Interamericana, dándole señales diciendo de que, oye, modifica estos puntos, porque llegó a sonar un caso en el aula 7 de ese mismo sistema penitenciario, que mataron a un chico. Se desconocía el motivo de por qué lo mataron, y esto llegó a estas instituciones de la Interamericana, la cual intervino y puso sus medidas cautelares, el cual implementaban en 24 horas a los de la seguridad penitenciaria para la vigilancia, aumentaron la luz y agregaron lo que no había aún en ese sistema, que eran gente capacitada para la reinserción social y el área de psicología para aquellos que tenían hechos violentos en los reclusos. Igual, puntos a recalcar, en esa misma época estaba pasando Argentina por un evento económico muy grave, el cual el gobernador enfocaba más en el área administrativo que en sistemas penitenciarios. Por eso era muy lenta la retroactiva de dichos acontecimientos. Hola, mi nombre es Irwin Israel Pereraque y hoy vengo a mencionarles sobre la penitenciaria Mendoza. La penitenciaria Mendoza se encuentra en Argentina. Esta penitenciaria se hizo famosa por las conductas que se llevó a cabo por los reos, entre las cuales destacan el abuso del poder sobre ellos, los cuales se dan gracias a los guardias y aparte por las instalaciones deplorables que tiene esta. Hablando de los guardias, en esta penitenciaría tenían la costumbre de siempre golpearlos, los maltrataban e incluso los torturaban amarrándolos y haciendo que los guardias los golpeen uno por uno, o en otros casos de 2 en 2. Las torturas que usualmente se permitían en esta penitenciaría eran mayormente en las horas de ir a ducharse, ya que en esos momentos los reos estaban desnudos, no tenían nada, y los guardias aprovechaban para ir a molestarlos. Eso se lograba con armas que tenían los guardias, y estos aprovechaban a molestarlos, vaya. Les decían, les recalcaban que en esos momentos tenían un límite de tiempo, y si se excedían, estos iban a golpearlos, provocando que algunos de estos corrieran desesperadamente a sus celdas para encerrarse. Otro de los puntos que se recalca es por el sobrepoblamiento que había en las celdas.
ya que en estas celdas hay un limitado espacio para personas. Esto ocasionó que en estas celdas se llegaran a matar o en algunos casos hacer riñas. Un caso sonado sería de la celda 7, en donde se desmembró un individuo a causa de una riña. De igual manera, hay un hecho parecido en la celda 2, en donde una persona resultó ser apuñalada, pero no murió en este altercado. Varios puntos a tomar de esto serían que no estaban preparados para la sobrepoblación, porque en 2020, en la época del COVID, de igual manera, algunos reos hicieron huelgas porque el sobrepoblamiento de estas era bastante, tanto que en estas huelgas estos se llegaron a coser la boca como protesta y hacer sonar de las condiciones en las que estaban. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y sobre los puntos de vista que impartió el juez que llevó el caso, cuyo nombre fue Sergio García Ramírez. Tocando la pauta, la Penitenciaría Mendoza es la Corte Interamericana de los Derechos. Determinó el Estado argentino que violó una serie de derechos fundamentales, los cuales fueron la vida, artículo 4, integridad personal, artículo 5, la libertad personal, artículo 7, y la garantía judiciales, artículo 8. Cabe recalcar que el tipo de castigo que ellos implementaban era la tolerancia cero, a lo que quiere decir que era un tipo de enfoque que establecía castigos o consecuencias estructuradas y predominadas para cualquier infractor. Por lo que ese tipo de castigos se lo aplicaban a todos los internos que se encontraban, sin tener distinción de que fueran personas con enfermedades o discapacidades. A todos por igual les ejercían castigos violentos, e incluso si nos adentramos un poco más de que la penitenciaría Mendoza no era apto para los internos, ya que contaba con deficiencias en el sistema y era inadecuada para la integración de los internos. Aquí les puedo mencionar sobre un caso en particular, sobre una de las muertes que sucedieron dentro de la penitenciaría Mendoza. Es sobre el interno Sergio Norberto Salinas Ares, de 24 años de edad, que purgaba una pena de 5 años por robo agravado. En el momento de su desenlace, prácticamente uno de los guardias de seguridad se percata de que había un ruido inusual dentro del pabellón número 7, en el cual fue a corroborar y encontró lo que era el cadáver del interno, descuartizado por completo. Aquí este es un claro ejemplo de la exposición de la violencia y el fallo y la falta de garantía de la seguridad interna y externa que se vivía dentro de este centro penitenciario. Ahora bien, el juez que se encargó sobre este juicio fue el juez Sergio García Ramírez, el cual nos brindó señaló ciertas anomalías que tenía este sistema y el cual prácticamente se tenía que atender con urgencia. En su primera puntuación le brinda su crítica al sistema penitenciario, destacando la vulnerabilidad extrema de los presos y la falta de control y responsabilidad por parte del Estado, poniendo en claro del uso excesivo de la prisión con castigo hacia los internos. Al igual, nos hizo referencia sobre lo ético y lo legal, poniendo como punto de vista de que cuando una persona es privada de su libertad,
y entra al centro penitenciario, automáticamente el Estado y las autoridades de dicho centro son los encargados de prevalecer y cuidar pues dichos derechos de los internos. Por lo que en este caso todo fue a lo contrario. Las autoridades eran los que les implementaban dichos castigos y los tenían viviendo de manera inapropiada. Igual expuso una comparación sobre el caso de la prisión Urba Banco, donde ocurrieron grandes hechos violentos que causaron la muerte de varios reclusos, haciendo una comparación de que el sistema penitenciario tenía un grave problema y tenía que atenderse con urgencia y modificarse para evitar más muertes. También externó sobre la importancia de garantizar condiciones dignas y humanas en el sistema penitenciario, refiriéndose de que los trabajadores, guardias y directores de dichos sitios deben ser personas preparadas y con un valor ético y profesional, al igual de que las penitenciarías deberían de estar hechas de manera de acorde a pues para lo que es en el sitio, para que los internos pues tengan una estadía estable y sin carencias. Con dicha exposición hacia todos estos puntos, el juez brindó una primera fecha que fue el 11 de mayo del 2005, el cual pautó para que sea un juicio público en la que todos puedan exponer lo sucedido. En dicho juicio expuso de que este era un caso muy mediático y tenía que ser atendido lo más pronto posible, ya que este tipo de atrocidades no deberían ser continuas y ninguna persona privada de su libertad debería de padecer todas estas carencias, ya que a pesar de que él enfatizó de que fueran personas que hayan cometido delitos, no merecían un trato inhumano y vivir en condiciones deplorables. En 1890, el sector de celdas de la penitenciaría de Mendoza estaba rodeada por una segunda muralla donde se acomodaban 80 celdas, en donde 8 cuerpos en forma de abanico, donde convergían a un patio central en forma de hexágono irregular. Las celdas por fila eran de 8 a 12 por cada sector, en donde se accedía por una puerta de madera de aproximadamente 3 pulgadas de grosor. De igual forma tenía una reja que contaba con 1 metro de alto. La penitenciaría de Mendoza para 1821 debería haber contado su estructura con 252 celdas, de las cuales solo 80 fueron realizadas. Todo tomando en cuenta las penitenciarías de Santiago, Chile. En donde debían haber acomodado a los reos debió ser en donde el pabellón 1 y 2 eran para los detenidos en trámite, el pabellón 3 para los endeudados, 4, 3, 6 y 8 para los penitenciarios, el pabellón 7 para los políticos y el pabellón 9 para los presidios. En la penitenciaría de Mendoza no se tenían medios de seguridad para la integridad y vida de los reos, incluso ni para el personal. Carecían de luz artificial, excedían el número de personas por cada celda, de las cuales sobrepasaban de 3 a más. El pabellón 2 contaba con un encierro de 23 horas, donde incluso las 3, 4 y 5 personas o incluso más tenían que estar por 30 días en ese mismo lugar, sin contar con las medidas de salubridad necesarias, incluso ni comida, donde les acortaban el tiempo para realizar su higiene personal, en este caso bañarse, de aproximadamente 10 segundos por persona. El trato cruel e inhumano que llevaban los reos en ese lugar era muy grave. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos trató de intervenir, dando paso a las solicitudes que se le habían dado a llegar a la Corte para poder realizar cambios necesarios dentro de la penitenciaría de Mendoza. Para el juez Sergio Ramírez, era importante tomar a fondo los problemas, dando soluciones que realmente sean profundas, planteando temas donde tomen en cuenta toda la infraestructura y todo el maltrato que se tenía hacia los reos, incluso por el personal, en donde los médicos temían por su propia vida cuando ellos debían ir a atender a los reos.
Por mi parte, yo les hablaré sobre un poquito del contexto o de los puntos más importantes que dio el juez Cancado Trindade, conocido por su prolífica actividad en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Él es un juez que ha emitido numerosos votos ocurrentes a lo largo de su carrera. Esos votos expresan normalmente su visión particular sobre un caso, expresan su visión de un tema de derecho internacional, de los derechos humanos. Son importantes para comprender su postura jurídica y su contribución a la evolución de la jurisprudencia interamericana. Bien, de sus 33 votos que el juez dijo de manera de su escrito, estos son uno de los más importantes, más sobresalientes. Él votó a favor sobre las medidas provisionales para proteger a las personas privadas de la libertad en las penitenciarías de Mendoza, Argentina, ante una situación de violencia y riesgo grave. También dijo sobre la reafirmación del concepto de obligaciones erga omnes de protección que obligan al Estado a garantizar los derechos humanos, incluso en relaciones entre particulares, no solo entre el Estado y el individuo. También el desarrollo doctrinal y jurisprudencial. El juez ha defendido este concepto en otros casos ante la Corte Interamericana y sigue impulsando su reconocimiento como pilar de la protección internacional. La obligación del artículo 1.1 de la Convención Americana impone a los estados el deber de respetar y garantizar los derechos humanos en todas las circunstancias. También el quinto punto, las medidas provisionales tienen un carácter tutelar, enfocados en proteger los derechos humanos directamente, no solo en preservar el proceso judicial. El punto 6 es la importancia de la dimensión horizontal entre particulares y vertical, o sea, estado de persona, en la aplicación de los derechos humanos. El séptimo es el Estado no puede excusarse por su estructura federal para incumplir obligaciones internacionales. El octavo es inclusión del jus cogens. Las normas del carácter imperativo del derecho internacional, como la prohibición de la tortura, generan obligaciones erga omnes. El noveno es ejemplos de jurisprudencia. Se mencionan decisiones de la Corte Interamericana y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que confirmaban esta evolución. El décimo es el Estado es garante absoluto en contextos de custodia, como cárceles, y debe prevenir violaciones incluso entre los propios reclusos. El onceavo es participación y constructiva del Estado argentino y otras partes ante la Corte, destacando medidas sugeridas como separación de internos y combate a la corrupción. El doceavo es la prioridad en condiciones de detención dignas en el respeto a la dignidad humana. Aplica en toda circunstancia, incluso en privación de libertad. También las medidas tienen un carácter esencial humanitario, centradas en dignidad y necesidades reales de los beneficiados. El 14 es el derecho a la asistencia humanitaria. Puede volverse justiciable a medida que se reconoce la persona jurídica internacional de la persona humana. Y por último, el desarrollo de las obligaciones erga omnes. Construye un nuevo orden jurídico internacional centrado en la persona humana y los derechos fundamentales. Por su parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos valoró de manera positiva la actitud de cooperación mostrada por todas las partes involucradas. Con partes involucradas nos referimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de los beneficiarios y el Estado argentino mismo. Y fue así como en una audiencia pública llevada a cabo el 11 de mayo de 2005 en la sede de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, donde se consensuó de manera oficial que las medidas provisionales antes dictadas deberían ser oficialmente adaptadas. Posteriormente se firmó un acuerdo, el cual detalla de manera específica las cuestiones que mejorar para la implementación de las normas antes mencionadas. Este acuerdo para la Corte significó un avance muy importante.
Además, que la Corte Interamericana destacó la buena fe del Estado argentino, ya que sus acciones reflejan su compromiso institucional con la protección y respeto de los derechos humanos. En Buenos Aires, la Corte Suprema reconoció que las cárceles de todo el mundo deben cumplir con su función de custodia, no de castigo, y es así como la Constitución Nacional impone al Estado la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física, la salud y la integridad moral de los detenidos. Esta resolución también advirtió sobre el peligro de la sobrepoblación carcelaria, tanto para los internos como para el personal penitenciario y policial.